Buenas noches, maestro y compañeros. Tengan todos ustedes un cordial saludo. El que les habla es el alumno Raúl Joao Ramírez de Nazoa y en esta oportunidad toca tratar el foro de debate correspondiente al caso Ana Estrada con relación a los aportes de la filosofía del derecho de Atienza, Raúl Schauer y Nozick que se fue desarrollando en el transcurso de estas semanas. Muy bien, el caso propuesto presenta tres figuras de la demandante, que es Ana Estrada, del Ministerio Público y el Poder Judicial. Ana Estrada es asegurada del Seguro Social de Salud, el paciente del Hospital Rebagliategui, ¿no? Ella es una persona que padece de una enfermedad degenerativa que es la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Esta es una enfermedad que impide el movimiento de las distintas partes del cuerpo y a la vez que eh, vuelve dependiente de un respirador artificial, ¿no? De un ventilador mecánico. Bien, entonces, eh, Ana Estrada solicita que se declare fundada su demanda. Entre sus competencias estará el acompañamiento integral antes y después del proceso de eutanasia a Ana y sus familiares, asegurar el respeto a la decisión de Ana y establecer un plan que fije las directrices con los aspectos asistenciales y técnicos del procedimiento. Y por último, designar a los médicos que ejecutarán la decisión. Todo esto se deberá entrar en función en menos de 7 días si es que la demanda se da por fundada. El Ministerio Público, como ente rector, encargado de validar las directrices que definirán el procedimiento médico de la eutanasia, solicitado por Ana, como vía para ejercer su derecho a una muerte digna. Se solicita a esta entidad respetar también la decisión de Ana y no interponer obstáculos para efectivizar los derechos que ella reclama. Se solicita también al Ministerio de Salud emitir una directiva que regule el procedimiento para la eutanasia en situaciones similares a la que está teniendo Ana Estrada. El Poder Judicial, dado que se trata de un recurso de amparo contra norma legal, se parte de la premisa de que quien lesiona y amenaza los derechos fundamentales de Ana es una norma y no un acto. En otras palabras, los efectos de la norma legal, en este caso el artículo 112 del Código Penal, que habla de homicidio piadoso, resultan lesivos para una serie de derechos de Ana, pues le impiden decidir de manera libre cómo y cuándo ponerle fin a su vida cuando ésta, producto de una enfermedad incurable que le genera dolores intolerables e incompatibles con la vida digna. Con respecto a este caso, nos preguntamos, ¿qué teoría de la filosofía del derecho es la más conveniente para argumentar los derechos de Ana Estrada? Desde mi posición para el caso controversial de Ana Estrada, considero que existen dos argumentos que defienden su petición. El primero es en base a la teoría filosófica de Atienza, en donde menciona que la dignidad humana se refiere a que la persona no pertenece a nadie y que la persona es el fin de sí mismo. La segunda teoría que defiende la petición de Ana Estrada es el pensamiento filosófico de Rawls, el cual en su principio de justicia social pone énfasis a la estructura básica de la sociedad y deben ser aceptadas en una sociedad democrática. Los derechos fundamentales deben defender la dignidad y la libertad humana, esta por encima de todos los demás derechos. Además, la dignidad de la persona es un proceso y un deber fundamental en el que
El Estado constitucional, desde una perspectiva moral y jurídica, es base del respeto, la libertad, la autonomía y la responsabilidad del ser humano. Identificando los principales aportes de la filosofía del derecho y la política a partir del análisis del caso propuesto, considero yo que uno de los aportes fue el de Atienza. Este autor propone una concepción postpositivista del derecho que reconoce la importancia de la argumentación jurídica, la ponderación de principios y valores, además de la protección de los derechos fundamentales. En el caso de la sentencia de Ana Estrada, este filosófico defendería su derecho a la muerte digna y a solicitar el acceso al suicidio asistido mediante un argumento basado en su voluntad como persona, en pleno uso de la razón, su sufrimiento que le impide tener una vida digna y su calidad de vida que se encuentra cada vez más deteriorada por la enfermedad que padece. Otro aporte de la filosofía considero que fue el aporte filosófico de Rawls. Este fue un filósofo estadounidense, y su obra más famosa es la teoría de la justicia. Ofrece una teoría liberal de la justicia, crítica con el utilitarismo, y Rawls pretende sentar unos principios de justicia que sean aceptables para toda una sociedad democrática, con independencia de las diversas creencias éticas, filosóficas y religiosas. En el caso de Ana Estrada, mediante la filosofía de Rawls, se pudiera sustentar que su derecho a una muerte digna es parte de la libertad individual de Ana y que el Estado debe garantizar y asegurar las condiciones para que ella pueda ejercer esa decisión, siempre y cuando no cause perjuicios a otras personas. En este caso, que no cause perjuicios a los familiares o a los médicos que asistirán para realizar este procedimiento. La teoría del derecho, ¿cuál es la más conveniente para argumentar los derechos de Ana Estrada? A mi parecer, considero que las teorías filosóficas más conveniente es la de Atienza, porque este autor explica desde el punto de vista pragmático que el positivismo no es adecuado para manejar esos tipos de problemas. Además, este caso de Ana Estrada es especial porque existe una posición moral, también interviene la dignidad humana y la libertad de decisión, donde el derecho y justicia debe discutir un problema jurídico sin excluir la perspectiva moral. En este caso, el positivismo puro no va a servir de mucho, no ayuda. La opinión personal, según este caso propuesto. Las teorías éticas y morales como el naturalismo y el positivismo pueden brindar puntos de vista importantes. Ante esto se debe tener en cuenta y destacar la teoría del derecho más favorable, para así depender de otros factores como por ejemplo el contexto jurídico, la moral, la libertad, la autonomía. Viendo esto desde un punto naturalista, Ana Estrada lleva una vida indigna e inmoral, soportando dolores severos y viviendo afectada por una enfermedad incurable y degenerativa que es igual a vivir condenada. Por eso la eutanasia para ella significa liberarse de esta condena. Como conclusión, el Estado democrático y las prácticas democráticas exigen también que el juez no tome sus decisiones exclusivamente mirando hacia el interior de la institución jurídica, sino que debe hacerlo de cara a la comunidad ante la cual, en definitiva, debe responder. Punto 2. La posición de Atienza sobre la construcción social desafía la noción de la realidad jurídica positiva, proponiendo que es construida a través del lenguaje y las interacciones sociales.
En cuanto a su visión crítica y pragmática del derecho, enfatiza la importancia de que éste sea una herramienta eficaz para resolver conflictos y promover la justicia. Recomendaciones. El Estado tiene la responsabilidad de asegurar los derechos humanos fundamentales de todos sus habitantes, con el fin de evitar decisiones que puedan afectar el bienestar social. El caso de Ana Estrada plantea importantes cuestiones éticas, morales y jurídicas sobre la relación entre el Estado y los derechos individuales. Por todo ello, se recomienda que los órganos jurídicos y órganos políticos del Estado garanticen estos derechos individuales sin interferir en la libertad individual, siempre y cuando otras personas no se vean afectadas como tales libertades. Muy bien, aquí presento mis referencias bibliográficas que me sirvieron de guía y eso sería todo. Muchas gracias.